Argentina es un país muy hermoso y lo sé de primera mano porque yo viví allí un tiempo, corto, pero a fin de cuentas lo viví. Sus calles, su gente, sus paisajes, todo tiene un magnetismo muy particular, pero como ocurre como muchos lugares, están muy cargados por su historia. Bajo esa belleza también se esconden relatos sumamente inquietantes, leyendas urbanas, apariciones, túneles oscuros de donde emanan ruidos extraños, fantasmas que aparecen en rutas, en zonas y en buses. Figuras como la Dama de Blanco, que con los años han pasado de el rumor a formar parte del folclore popular. Mendoza, en particular, es una provincia fascinante, con viñedos, montañas, zonas rurales muy extensas y también lugares donde la gente asegura sentir presencias y sentirse observadas e incluso experimentar fenómenos difíciles de explicar. Pero ojo, esto no es solamente Mendoza. Personalmente, en Buenos Aires, pude sentir este tipo de presencias. Todos estos fenómenos son muy difíciles de explicar y desde allí me llega este testimonio, un relato un poco extenso, pero bastante perturbador y profundamente personal, un caso que hasta el día de hoy sigue abierto. Todo comenzó con una pregunta simple. ¿A alguien le ha pasado que está durmiendo y siente que alguien se sube sobre su pecho? Una persona respondió que desde siempre sentía algo que caminaba sobre su cama. Había cambiado de cama 3 veces, pero la sensación persistía. Otro testimonio se sumó. Desde niño veía cosas y con el paso de los años dejó de verlas, pero no de sentirlas en su totalidad, sobre todo en las noches. Algo se subía sobre su pecho y le susurraba cosas. Al mirar a su pareja, veía rostros completamente diferentes. Lo describía como una sensación extraña, como estar dormido y despierto al mismo tiempo. Le preguntó si podía ser parálisis del sueño. La respuesta fue clara: no. También había sufrido parálisis del sueño y por eso esto era totalmente distinto. Podía moverse, podía reaccionar, sentía que era él mismo, pero en otro lugar, rodeado de otras personas. Desde hacía más o menos 3 meses, los sueños se habían vuelto cada vez más vívidos y en casi todos terminaba muriendo de alguna forma en particular. Al despertar lo hacía con dolor de cabeza, con los ojos, como él dice, inyectados en sangre. Y lo más inquietante de todo esto, con dolor real en partes del cuerpo donde había sido dañadas en sueños. Estos sueños solían comenzar de una manera muy cotidiana, visitando a sus sobrinos, caminando, cruzando la calle, cruzando algún lugar con agua. El agua era una constante muy presente o muy, ¿cómo decirlo? Muy contundente o muy seguida en estos sueños. En uno de ellos intentaba saltar una canaleta y caía fracturándose el cuello. En otro, cruzaba un estanque y terminaba clavándose vidrios en los pies. Para evitar dormir comenzó a mantenerse despierto o a dormir con música. Y esta música, una música que pudiese tranquilizarlo, es decir, la música de Disney. Sabía que no dormir lo enfermaba, pero la verdad, el miedo era mucho más mayor. Antes, cuando vivía solo, con su perro, las cosas iban mucho más lejos. Objetos salían volando, golpes rígidos que sonaban en la casa, hasta incluso golpes dirigidos a su mascota, voces y una situación tan grave que él tuvo que acudir a una organización parapsicológica. Él intentó grabar evidencia sobre ello,
Lo logró, efectivamente, grabó un par de videos, donde se veían objetos moverse solos, cuadros que se rompían y una voz que según él había escuchado durante toda su vida. Con el tiempo, también sufrió daños físicos. La sensación más recurrente era la de haber sido ahorcado. Su pareja fue testigo de cómo él se levantaba de la cama asfixiándose, como si algo invisible lo sujetara el cuello. Todo esto lo llevó a una profunda depresión. Buscó ayuda en la iglesia, bendijeron el lugar, pero no pasó absolutamente nada. Intentó hacer limpias por su cuenta y notó algo muy extraño. Sus dedos quedaban completamente negros. Las ofrendas de frutas y verduras se podrían por lo menos 30 minutos después de dicha ofrenda. Decidió entonces contar su historia desde el principio. Nació con un problema cardíaco. A los 6 años fue operado y su corazón estuvo detenido durante varios minutos. Durante la cirugía, tuvo su primera experiencia. Él se vio a sí mismo y pudo ver también a los médicos operándolo. Aquello le generó un trauma demasiado profundo y un miedo permanente a los hospitales, a las agujas e incluso a los instrumentos quirúrgicos. Mientras estuvo internado y sedado, volvió a verse a sí mismo y vio a su madre llorando a su lado. Al regresar a la escuela, se sentía muy distinto, como si ya no fuera la misma persona. A los 9 o 10 años más o menos, sin recordar ni por qué ni cómo, llevó a sus compañeros a un salón, cerró las cortinas, dibujó símbolos extraños y realizó una evocación. Se cortó la mano y derramó sangre, y en ese momento las velas que utilizaba para hacer dicho ritual se apagaron. Una profesora, al escuchar los gritos de los niños, entró y lo que hizo fue tomar a esta persona por el cabello y sacarlo de aquel salón. Desde ese día no volvió a ser el mismo y que sintió que algo adentro lo impulsaba a hacer cosas malas. Manipuló a sus hermanos, primos, los hacía pelear e incluso disfrutaba viéndolos sufrir. Tomaba arañas y las echaba en la comida de sus abuelos. Dibujaba símbolos en la casa donde siempre él, digámoslo así, se sentía a salvo. En una ocasión persuadió a un primo para que atacara a su hermano con un hacha, sin entender cómo había logrado influirlo de esa manera y que hiciera tal acto. Los animales, especialmente los perros, se alteraban al verlo. Provenía de una familia muy evangelista y su abuela solía decirle que eso era el diablo, que era malo y que él lo intensificaba por culpa de su comportamiento. Con el tiempo, las experiencias se volvieron más intensas. En una piscina sentía algo que lo jalaba hacia el fondo. Veía personas las cuales nadie más podía ver y tenía sueños los cuales normalmente se cumplían. En la casa donde vivía de niño, las apariciones eran muy frecuentes y junto a su hermana vio a una persona encadenada a un árbol enorme y antiguo. Este hombre estaba llorando y la verdad no le generó miedo, más bien fue tristeza. Su abuela le decía que era normal, ya que en esas fincas antiguas era muy probable que existieran esclavos. También podía haber personas heridas en la calle que se quejaban y que lo volteaban a ver. Su padre, de niño, también veía cosas y pensaban que podía ser algo familiar. Con los años se mudó a Mendoza. Antes había vivido en una zona rural donde en una sola calle ocurrieron violaciones, rituales, infanticidios, suicidios y muertes de niños de manera muy misteriosa. Caminar por allí solo era totalmente insoportable y la verdad se sentía observado. Las grabaciones que él había logrado, las cuales ya había mencionado, las tuvo que borrar porque el día en que se comprometió con su pareja
fue una condición para poderse mudar. Su pareja realmente no cree en estas cosas, o más bien cree que si uno le da la suficiente importancia, estas cosas regresan. Y él prefiere no hablar de estos temas. E incluso después de presenciar uno de esos episodios, prefiere simplemente callar o simplemente no creer. Los sueños empeoraron al mudarse al lugar donde actualmente viven. Antes solamente tenía sueños, digámoslo así entre comillas, proféticos. Ahora, además, se despertaba viendo a un hombre completamente vestido de negro sentado a su lado y hasta incluso acariciándole el rostro. La persona le preguntó si algo había ocurrido, si algo lo vinculaba con alguna muerte o algo extraño, y él contestó: en 2024 murió una persona que consideraba a su padre. 2 meses después falleció su mejor amigo. Tiempo después, una amiga perdió un embarazo del cual había sido donante. Buscó nuevamente ayuda espiritual y contactó a un amigo gitano. Intentó hacer una especie de limpieza, pero no pudo continuar, ya que sentía que algo le apretaba el cráneo y su cerebro. Al salir sufrió un accidente y se negó rotundamente a volver. Solo dijo que en aquella casa había mucha maldad y que debía cuidarse. Siguiendo las recomendaciones, realizó un ritual con velas, hierbas y frutas como ofrenda y como tributo. Al regresar a la cocina, las frutas estaban completamente negras y podridas. En la casa actual se ven varias sombras en los techos. Se ve un niño en el techo durante las reparaciones que se están haciendo en este lugar, que esta persona asegura y dice que vive en una casa grande, pero que debido a la situación decidieron hacer unas remodelaciones para dejar 2 apartamentos y así tener un poco de ingreso de dinero, obviamente. Pero lo peor fue ver a una persona completamente calcinada, reflejada detrás de él en el baño. Dijo que durante esa visión y que hasta incluso después sintió un ardor y un dolor en todo su cuerpo, el cual él no puede explicar. Como dije, vivió en un apartamento que antes era una casa grande y por cuestiones de economía decidieron convertirlo en 2 apartamentos, pero que antes esta casa había sido oficina y que también había sido un negocio, que creía que el antiguo dueño había muerto allí. Por eso el lugar se siente de manera aplastante, se siente incómoda aquella casa o aquel apartamento, especialmente desde que se habían empezado aquellas reparaciones. En uno de los pasillos los gatos gruñen, escupen de la nada y hasta incluso aparecen marcas de manos en las paredes a una altura que es prácticamente imposible para ellos. Y allí fue donde los sueños comenzaron a llegar mucho más contundentes o mucho más fuertes a su mente y debido al sitio. Al dormir, él siente una furia en todo su ser y que siempre está a la defensiva, como si alguien estuviese allí moviendo esos hilos en su cabeza, que hasta incluso él siente como alguien lo observa fijamente. Al despertar, siente una especie de energía eléctrica en su cuerpo y que ahora, para poder dormir, como mencioné antes, pone la música de Disney. Y sí, aunque parezca un poco extraño, esta música normalmente te ayuda a relajarte porque te aleja, te lleva a ese mundo de fantasías y te aleja de aquellos malos sueños que posiblemente puedas tener. Y aparte, esa era la música que él oía de niño y eso lo tranquilizaba bastante. Él asegura que siempre despierta cansado, que ahora está un poco más delgado, mucho más pálido, con ojeras y muy irritable, que a veces él ni siquiera se reconoce a sí mismo. Este es un caso que sigue en desarrollo y es aquí donde yo te hago esta pregunta. ¿Se trata de una mente marcada con experiencias cercanas a la muerte o a tragedias? ¿Es un trastorno de sueño extremo? ¿O realmente estamos frente a una persona con una sensibilidad, con una clarividencia, con un don especial
que es acosado por entidades que buscan manifestarse a través de él? Como siempre te digo, la última palabra la tienes tú. Creer o no creer, esa decisión queda en manos de ti, como un espectador. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y espero que en la incomodidad de la noche este video te provoque dulces pesadillas.